Lo que pasó en la madrugada del 23 de octubre de 2025 no fue solo un cateo, fue el derrumbe de un imperio construido con zapatos de lujo y billetes sucios. Omar García Harfuch, con la precisión de un cirujano, irrumpió en la casa de la exalcaldesa Sandra Cuevas en la Roma Norte y sacó a la luz 100 millones de pesos escondidos en cajas de Manolo Blahnik y Louboutin. Pero esto no empezó con el dinero. Empezó en las calles de Tepito, con un funcionario que cobraba cuotas de extorsión en motos sin placas mientras firmaba nóminas en la alcaldía Cuauhtémoc. Quédate conmigo, porque esta historia de traición, lavado y poder te va a dejar con la boca abierta. El Topo no era un delincuente común, era el puente entre el crimen y el palacio. Todo arrancó el 26 de septiembre del año pasado en Gustavo A. Madero. Un operativo rutinario en Eduardo Molina, un tipo en moto sin placas manipulando una bolsa verde. Los agentes lo bajaron, revisaron. 100 dosis de marihuana, 300 gramos a granel, 111 envoltorios de cocaína, cristal y un teléfono. Pero la credencial lo cambió todo. Óscar Giovanni Mata, director territorial interno de la alcaldía Cuauhtémoc, bajo Sandra Cuevas, el Topo. Harfuch, alertado, ordenó: profundicen. Esto no es narcomenudeo, es infiltración. En 72 horas, el teléfono del Topo habló. Fotos besando a Sandra en un concierto en Tlatelolco, el 1 de marzo, al lado de Alejandro Mendoza, el Choco, líder de la Choquiza, ex de Cuevas y detenido en Ecatepec, el patrón, relaciones sentimentales con narcos, puestos públicos para ellos, control territorial a cambio de lealtad. El Topo se quebró en 5 días. Interrogatorio, confesó. Sandra lo contrató sabiendo que era de Unión Tepito para manejar territorios conflictivos. Cobraba cuotas en moto, intimidaba con su cargo. Paga o te cierro el local con un sello de alcaldía. Comerciantes de Tepito confirmaron. Llegaba con 2 escoltas, frialdad quirúrgica. La UIF rastreó sus finanzas. Depósitos en efectivo que triplicaban su salario, BMW, gastos en antros. Pero el hilo conducía a Cuevas, empresas fantasma Sandra Cuevas Diamond Group con cosméticos, dulcerías, gimnasios, tequila, sin RFC, sin constitución legal. Depósitos redondos coincidían con picos de extorsión del Topo. Harfuch, el dinero sucio entra por Tepito, sale limpio por Diamond Group. 3 meses de construcción, testimonios de víctimas, análisis financieros, comunicaciones. El juez autorizó cateo en 2 horas. Operativo Diamante, 30 elementos, vehículos civiles, perímetro silencioso. A las 4:17 de la madrugada del 23, Harfuch golpeó la puerta de Chihuahua 237. Sandra abrió en bata de seda, rostro pálido. Orden mostrada, derechos leídos. Ingreso, lujo obsceno, mármol italiano, arte caro. Planta baja, laptop, 3 celulares, documentos de empresas fantasma. Segunda planta, vestidor, 200 cajas de lujo. Las primeras 20, zapatos. La 21, fajos de 500. 173 cajas con dinero. Conteo en comedor, 7 horas, 99.843.500 pesos. Sandra, alguien lo puso. Su abogado, sin pruebas. Harfuch, explíquenos las empresas. Silencio. México, carnal. Prepárate porque el cateo en la casa de Sandra Cuevas no terminó con los 100 millones en cajas de zapatos. Fue la puerta a un laberinto de empresas fantasma, transferencias internacionales y una red que lavaba dinero de Unión Tepito a través de cosméticos, tequila y gimnasios que nunca existieron. Omar García Harfuch, con el operativo Diamante en marcha, desplegó un ejército de peritos, analistas y drones que rastrearon cada peso, cada mensaje y cada contrato falso. Mientras la exalcaldesa veía cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real, los comerciantes de Tepito comenzaron a hablar, los bancos congelaron cuentas y los socios narcos huyeron a la sierra. Quédate conmigo, porque esta segunda parte te lleva al corazón del lavado. Un vestidor que guardaba más que tacones, guardaba el mapa de una traición que corrompió la alcaldía Cuauhtémoc desde adentro.
El lujo no era ostentación, era fachada. El conteo terminó a las 12:10, yete del 23 de octubre. 99.843.500 pesos en fajos envueltos en celofán, fotografiados, sellados y trasladados en 32 bolsas de evidencia, pero el vestidor seguía hablando. Los peritos, usando georradares portátiles, detectaron una cavidad detrás del espejo central. A las 12:45 lo desmontaron, un compartimento de acero con cerradura biométrica. Huella de Sandra. Dentro, 5 libretas encuadernadas en piel, un USB encriptado y un sobre con llaves de departamentos en Miami, Cancún y Puerto Vallarta. Las libretas eran contabilidad manual, columnas con nombres de comerciantes, fechas de entrega, cantidades en pesos y dólares, códigos como Tepito Norte, Quinchexem, Buena Vista, Ochoc más bono. Un apartado titulado SSDG, Sandra Cuevas Diamond Group, detallaba comisiones de limpieza, 30% por lavado. Un cálculo rápido. Los 100 millones eran solo el efectivo en casa. El total lavado superaba los 1.000 millones en 2 años. A las 13 horas, los analistas forenses conectaron la laptop y los 3 celulares. El USB, desencriptado en 4 horas, reveló un organigrama. Sandra en la cima, debajo Oscar Giovanni Mata, el topo, como coordinador territorial. 3 contadores fantasma y 7 promotores, narcos de Unión Tepito. Carpetas nombradas por empresa. Cosméticos diamante con facturas falsas a proveedores en China. Tequila oro negro con exportaciones a Texas que nunca salieron del puerto. Gimnasio Fit Lux con membresías vendidas a nombre de muertos, transferencias Pay a cuentas en Belice, Panamá e Islas Vírgenes disfrazadas como pago por franquicia. Un correo del 15 de septiembre. Sandra a un contacto en Belice. Manda 2 MUSD antes del 20. Necesito para campaña. Respuesta. Listo. Vía Tequila Oro Negro. Factura 001234. La UIF, alertada, congeló 40 cuentas ligadas al conglomerado. Saldo bloqueado, 280 millones de pesos. A las 14 horas, Harfuch ordenó cateos simultáneos en 5 oficinas de Diamond Group. La primera, en Reforma 222, era un coworking rentado por mes. Solo un escritorio, una laptop y un letrero. Dentro, servidor con historial de facturación falsa por 500 millones. La segunda, en Polanco, un local de cosméticos, estanterías vacías, pero un sótano con 100 cajas de tequila sin etiqueta, cada una con doble fondo. Muestra, 10 fajos de dólares. La tercera, en Tepito, un gimnasio cerrado, pesas oxidadas, pero un cuarto oculto con prensa hidráulica para empaquetar dinero. La cuarta, en Condesa, una dulcería, vitrinas con dulces caducados, caja fuerte con contratos de publicidad firmados por el Choco. La quinta, en Narvarte, una consultoría política, pizarrones con mapas de rutas de extorsión, nombres de candidatos apoyados con donativos. En total, 50 millones más en efectivo, 200 documentos falsos, 3 armas cortas. A las 15 horas, los comerciantes de Tepito rompieron el silencio. Una línea anónima 800 DI AMANTEFALS o recibió 100 llamadas en 2 horas. Un locatario de La Lagunilla. El topo llegaba los viernes. Si no pagabas los 15,000, al día siguiente clausuraban tu local por falta de permisos. Una vendedora de ropa. Sandra vino una vez. Dijo que éramos socios, que pagáramos o nos quitaban el espacio. Testimonios grabados, protegidos, reubicados. A las 16, drones sobrevolaron un rancho en Cuautitlán Izcalli, propiedad de una empresa de cuevas. Cateo Express, almacén con 100 cajas de cosméticos llenas de metanfetamina cristalina, 200 kilos, valuados en 40 millones de dólares. Un narco capturado. La jefa decía que el maquillaje era la tapadera perfecta. A las 16:30, la laptop de Sandra habló. Historial de Zoom, reuniones semanales con el topo y contadores.
Una grabación del 10 de octubre. Sandra, necesitamos facturar 80 millones este trimestre. Suban los precios del tequila. El Topo. Los comerciantes están retrasados, pero con la clausura express se ponen al día. Un contador. Ya tengo las facturas chinas, llegan mañana. Otro archivo, lista de donativos a campañas políticas, 5 millones a un diputado, 3 a un senador, todos del mismo partido. A las 17, Harfuch en conferencia. No es lavado, es un cártel con credencial de servidor público. La SSC desplegó 100 agentes más en Cuauhtémoc, clausura de 100 locales fantasma, detención de 15 promotores de Unión Tepito. A las 18, el abogado de Sandra intentó negociar. Devolvemos el dinero, ella se declara culpable de enriquecimiento. Harfuch, no negociamos con traidores. A las 19, la FGR giró orden de aprehensión por lavado, delincuencia organizada y cohecho. Sandra, alertada, intentó huir en un Uber a las 20 horas. Retén en periférico. Detenida con maleta de ropa y pasaporte. A las 21, traslado a Santa Marta, Acatitla. En su bolso, llavero con diamante falso. A las 22, el Topo, en prisión, recibió visita de Harfuch. Habla todo o te pudres con ella. El Topo cantó. Sandra manejaba el 70% de la extorsión en Tepito, usaba la alcaldía para permisos y clausuras. A las 23, cateo en su celda. Microchip con nombres de 100 funcionarios protegidos. La red se extendía a 3 alcaldías más. A las 24, Harfuch cerró el día. El diamante era vidrio pintado. Mañana seguimos. En X, diamante roto suma 20 millones. Comerciantes marcharon en Tepito. Gracias, Harfuch. Volvimos a respirar. México, carnal. Respira hondo, porque el 24 de octubre de 2025 amaneció con la exalcaldesa Sandra Cuevas en una celda de Santa Marta, Acatitla, y el operativo Diamante convertido en un huracán que arrasa con todo lo que tocó su red. Omar García Harfuch no dio tregua. Ordenó la tercera fase, diamante blindado, que en 24 horas congeló 1.000 millones de pesos, detuvo a 47 cómplices, clausuró 200 locales fantasma y expuso un mapa de corrupción que conecta Tepito con Miami, Belice y 3 alcaldías más. Mientras los comerciantes celebran la libertad de sus tianguis y los narcos de Unión Tepito se esconden en la sierra, la FGR prepara una acusación histórica, lavado de 1.500 millones, cohecho a 100 funcionarios y asociación con cártel. Quédate conmigo, porque esta tercera parte no es el final, es la demolición total de un imperio que se creyó intocable. El diamante no solo era falso, era veneno. El día arrancó a las 5 de la mañana con un despliegue masivo. 150 agentes de SSC, FGR y Sedena irrumpieron en 20 puntos clave, oficinas, bodegas, departamentos de lujo y un yate en Acapulco. En Polanco, cateo en el penthouse de Sandra. Cava de vinos con doble fondo, 50 botellas de tequila rellenas de dólares enrollados, 2 millones en efectivo. En la cocina, nevera blindada con lingotes de oro, 20 kilos, valuados en 80 millones de pesos. En el estudio, caja fuerte con pasaportes falsos a nombre de Sandra Diamond y María Lux. A las 6, en Tepito, 100 locales clausurados, todos con sellos de alcaldía firmados por el Topo. Dentro de uno, prensa hidráulica y 100 fajos listos para cosméticos. Comerciantes aplaudieron a los agentes. A las 6:30, drones detectaron un convoy en la México-Puebla, 3 camionetas con contadores de Diamond Group. Intercepción a las 7. 5 detenidos, maletas con laptops y 100 millones en cheques al portador. A las 7:30, la UIF reveló el mapa financiero completo, 1.500 millones lavados en 3 años. Rutas, extorsión en Tepito, 700 millones, clausuras express, 300 millones, donativos políticos, 500 millones. Destinos, Belice, 400 millones, Miami, 600 millones, Islas Vírgenes, 500 millones, empresas pantalla,
42 registradas en paraísos fiscales. A las 8, cateo en el yate Diamante Negro en Acapulco. Salón principal con piso falso. 200 kilos de cristal ocultos, valuados en $400 millones. Capitán detenido. Sandra lo usaba para reuniones con inversionistas. A las 8:30, Harfuch en conferencia. No era alcaldesa, era CEO de un cártel con logo oficial. A las 9, el topo cantó todo en audiencia. Videograbado. Sandra manejaba el 70% de Tepito. Cada viernes revisaba cuotas en su oficina. Si un comerciante se quejaba, al día siguiente llegaba inspección sanitaria. Usaba la alcaldía como garrote. Detalló reuniones en el yate. El Choco traía el cristal, ella lo convertía en tequila. A las 9:30, orden de aprehensión contra 100 funcionarios. Directores, subdirectores, inspectores. A las 10, redadas en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Detenciones en vivo. Un director gritó, «¡Soy intocable!», mientras lo subían a la patrulla. A las 10:30, la FGR congeló bienes. 15 departamentos en Miami, 3 ranchos en Morelos, 10 vehículos de lujo, el yate. Valor, $1,000 millones. A las 11, los comerciantes formaron una valla humana en Tepito. Pancartas. «Gracias, Harfuch, volvimos a ser libres». Un locatario. «Pagaba 15,000 semanales o me quitaban el puesto. Hoy vendo sin miedo». A las 11:30, drones sobrevolaron la Sierra de Guerrero, refugio de El Choco. Localización a las 12, rancho con túnel de 100 metros. Irrupción, tiroteo breve, El Choco herido, capturado con 2 millones en efectivo y un USB con videos de Sandra recibiendo maletas. A las 13, traslado a Ciudad de México. En el trayecto, intentó soborno. 100 millones por dejarme ir. Rechazado. A las 14, audiencia inicial de Sandra. Imputación por lavado, delincuencia organizada, cohecho, tráfico. Juez, prisión preventiva justificada. Abogado, apelaremos. Harfuch, apelen con facturas reales. A las 15, la línea 800 DIAMANTEFALS recibió 500 denuncias. Un exinspector. Sandra me dio 10,000 mensuales por clausurar a quien no pagara. Otro. Firmé permisos para antros que eran bodegas de cristal. A las 15:30, cateo en la antigua oficina de alcaldía. Archivero con sellos falsos, 100 actas de clausura prefirmadas. A las 16, Sedena decomisó arsenal en bodega de Narvarte, 15 rifles SAR-15, 5 granadas vinculados a Unión Tepito. A las 16:30, la DEA confirmó. El 40% del cristal en Los Ángeles pasaba por Tequila Oro Negro. A las 17, Harfuch visitó Tepito. Comerciantes le entregaron un mural con su rostro y la frase «El que limpia la calle, lágrimas en sus ojos». A las 18, el presidente anunció reforma. Toda empresa de exfuncionarios será auditada en 60 días. A las 19, Sandra en arraigo. Intentó contacto con abogada desde el penal. Interceptado. Diles que quemen los servidores en Miami. A las 20, orden internacional. Interpol emitió ficha roja contra 3 contadores en Belice. A las 21, cateo en Miami, cooperación FBI, departamento de Sandra con servidor que contenía el libro mayor completo, nombres de 100 políticos apoyados, cantidades, fechas. A las 22, Harfuch cerró el día frente a la casa de Chihuahua 237, ahora sellada. El lujo era crimen, la verdad es justicia. En X, diamante blindado supera 50 millones. Comerciantes cantaron el himno en Tepito. México, carnal, agárrate porque el 25 de octubre de 2025 no fue solo otro día de redadas, fue el amanecer de un juicio que cambiará la historia política de la Ciudad de México. Sandra Cuevas, desde su celda en Santa Marta, Acatitla, enfrentó la audiencia inicial más vista en décadas, con Harfuch como testigo estrella y un tribunal blindado por miedo a atentados.
Pero lo que nadie esperaba fue la cascada de confesiones en cadena. Contadores que volaron desde Belice para declararse culpables, narcos que entregaron videos inéditos y un exdiputado que confesó sobornos en el Congreso. La FGR prepara un caso de 2.000 fojas, la UIF rastrea 3.000 millones más en paraísos fiscales y Tepito se convierte en zona de recuperación económica. Quédate conmigo, porque esta cuarta parte no es cierre, es el nacimiento de un México donde el poder ya no se compra con zapatos de lujo. El diamante no solo se rompió, se pulverizó. La audiencia arrancó a las 8 de la mañana en el Reclusorio Norte, Sala 1, con 1,000 periodistas afuera y drones de la SSC vigilando el cielo. Sandra entró escoltada por 8 elementos femeninos, traje sastre gris, sin maquillaje, mirada desafiante. El juez, con chaleco antibalas bajo la toga, leyó cargos: lavado de 3.000 millones, cohecho a 120 funcionarios, tráfico de cristal vía empresas fantasma, asociación delictuosa con Unión Tepito y La Choquiza. Pruebas iniciales: 100 millones en cajas de zapatos, 200 kilos de cristal en yate, organigrama digital, libretas contables, videos de El Choco entregando maletas. Defensa: todo plantado. Harfuch, primer testigo a las 9. Proyectó video del cateo en tiempo real, conteo de billetes, huella biométrica en la caja fuerte. No hay plantación cuando la dueña abre con su dedo. Sala en silencio. A las 9:30, sorpresa. 3 contadores de Belice llegaron en vuelo custodiado por Interpol. Declaración voluntaria. Sandra nos pagaba $50,000 mensuales por facturar exportaciones falsas. Tequila Oro Negro nunca salió de Manzanillo, era cristal. Entregaron discos duros con 3,000 facturas, transferencias a 100 cuentas. A las 10, El Choco, desde Hospital Prisión, videollamada. Sandra me dio el contrato de gimnasios para mover cristal. Cada membresía era 1 kilo. Mostró tatuaje en el pecho. SCDG Forever. A las 10:30, exdiputado del PRD confesó en audiencia separada: recibí 5 millones para aprobar presupuesto de obra pública en Cuauhtémoc. Sandra lo llamó inversión en imagen. Grabación recuperada. Cena en Puerto Vallarta. Maleta sobre la mesa. A las 11, la UIF reveló fase 2, 3,000 millones más rastreados. Rutas nuevas, criptomonedas vía Binance, 500 millones, NFTs falsos de arte diamante, 300 millones, donativos a fundaciones políticas, 1,000 millones. Cuentas en Dubái, Singapur, Suiza. A las 11:30, cateo en Torre de Santa Fe, oficina Diamond Consulting. Servidor con contratos de 100 candidatos, apoyo logístico, a cambio de plazas en gobierno. A las 12, Harfuch anunció programa Tepito Renace, 100 millones del decomiso para microcréditos a comerciantes, remodelación de mercados, cámaras comunitarias. Primer locatario recibió cheque. Por fin vendo sin miedo. A las 13, defensa de Sandra P. o receso. Juez negó. A las 13:30, peritos proyectaron análisis de voz. 100 llamadas entre Sandra y el topo. Una del 5 de octubre. Sube la cuota en Lagunilla, necesito para Miami. Otra. Clausura el local del que se quejó. Enséñale quién manda. A las 14, comerciante de Tepito testificó en vivo. Sandra vino personalmente. Dijo que si no pagaba 20,000, mi familia pagaría con sangre. Lágrimas. A las 14:30, FGR solicitó extradición de 2 socios en Miami, uno capturado en aeropuerto con maleta de diamantes falsos rellenos de fentanilo. A las 15, sorpresa mayor. Ex empleada de alcaldía entregó USB con videos de fiestas en oficina de Sandra. Imágenes, narcos, funcionarios, botellas de tequila Oro Negro, maletas abiertas. Una fecha, 15 de diciembre, Sandra brindando. Por el año que viene, más territorios. A las 15:30, juez vinculó a proceso. Prisión preventiva 2 años. Sandra gritó: esto es persecución política. Harfuch saliendo: es justicia económica.
A las 16, Tepito celebró tianguis abiertos sin cuotas, música, banderas de México. Comerciantes quemaron efigie de tacón rojo. A las 17, Sedena decomisó cargamento en Manzanillo, contenedor tequila oro negro, con 500 kilos de cristal ocultos en botellas. Capitán del puerto detenido. Sandra firmó el manifiesto. A las 18, Congreso aprobó ley antidiamante. Exfuncionarios deben declarar empresas 3 años después de dejar cargo. Auditoría automática, pena de 20 años por lavado político. A las 19, Harfuch visitó Mercado de la Merced. Locatarios le regalaron tenis humildes para que camine con nosotros. A las 20, Sandra en celda de aislamiento intentó suicidio con cordón de bata. Salvada. A las 21, FGR anunció: caso Cuevas será el primero en juicio oral televisado. A las 22, Tepito iluminado con luces nuevas pagadas con decomiso. A las 23, Harfuch cerró frente a la casa sellada en Roma Norte. El lujo era crimen, pero la calle es esperanza. En X, Tepito renace, tendencia mundial. Comerciantes cantaron. Sandra se fue, la justicia llegó. México, carnal, despierta porque el 26 de octubre de 2025 no fue solo juicio. Fue el primer día en que Tepito respiró sin miedo en años. Con Sandra Cuevas vinculada a proceso y su red desmantelada, Omar García Harfuch lanzó la fase Tepito Renace segundo. 1,000 millones del decomiso invertidos en mercados inteligentes, escuelas técnicas y cooperativas de mujeres. Pero la sorpresa llegó cuando 100 exlocatarios, ahora emprendedores, formaron la cooperativa Diamante Limpio y exportaron su primer contenedor de artesanías a Los Ángeles sin un solo narco de por medio. Quédate conmigo porque esta quinta parte no es venganza, es resurrección. El barrio que fue rehén ahora es dueño de su futuro. A las 6 de la mañana, Harfuch inauguró el mercado inteligente La Lagunilla 2, 1,000 cámaras con IA, pagos QR, paneles solares, baños dignos. 100 locatarios recibieron tablets para inventario digital. Una vendedora de ropa. Por primera vez vendo sin que nadie me quite el 30%. A las 7, la cooperativa Diamante Limpio abrió su taller. 200 mujeres cosiendo uniformes escolares con tela reciclada. Primer contrato, 10,000 piezas para escuelas públicas. A las 8, la SSC entregó 100 motos eléctricas a repartidores. Ya no necesitan placas falsas para trabajar. A las 9, la Universidad de Tepito abrió puertas. 1,000 becas para hijos de locatarios, carreras en logística y comercio digital. A las 10, Harfuch caminó por el tianguis sin escolta. Niños le regalaron un balón con la frase «Gracias por devolvernos el barrio». A las 11, exportación histórica. Contenedor con artesanías de Talavera y textiles salió de Manzanillo rumbo a Los Ángeles. Etiqueta: hecho en Tepito Libre. A las 12, la cooperativa lanzó su app, pedidos directos de clientes en EE, sin intermediarios. A las 13, exnarcos rehabilitados se unieron como vigilantes comunitarios. Antes cobrábamos cuota, ahora cuidamos la paz. A las 14, Harfuch cerró con un mensaje. Tepito no renace por decreto, renace por su gente. En X, Tepito renace segundo, supera 100 millones. Suscríbete, porque este es el México que construimos juntos.